son como las más chéveres de ver. La psicoterapia es la psicoterapia clásica y también vamos a ver cómo es una psicoterapia clásica, que es muy sencilla. Y vamos a pasar a ver la cuestión de la demanda y cuestiones ya prácticas de la parte clínica, ¿vale? La idea es que nos alcance el tiempo para abordar, a pasar por ese, digamos, por ese panorama y pues culminar el curso. De todas maneras, lo que yo les dije por WhatsApp, espero pues que todos se dediquen a la psicología clínica y tengan pacientes, sea que sean psicólogos organizacionales, psicólogos que trabajen en educación o lo que trabajen, pues puedan dedicarse al ejercicio liberal. Antes que nada, nuestra profesión es una profesión liberal. Entonces, pueden tener pacientes en su casa. Si ustedes lo van a hacer con todas las de la ley, pues va a ser un poco difícil. Más bien se debe comenzar un poco de manera informal y luego ir formalizándose, porque la habilitación en un consultorio creo que vale como 15 millones o 20 millones en Secretaría de Salud, para prestar un servicio de salud, etc. Pero ustedes pueden comenzar ofreciendo una parte de orientación psicológica o servicios de psicología de desarrollo, todo ese tipo de cosas. No se consideran servicios de salud, por lo tanto no necesitan habilitación. Y naturalmente comenzar con un consultorio. Actualmente alquilan consultorios y son muy económicos, como a 15.000 pesos la hora. Y son consultorios con juguetes para los niños, con el diván, son consultorios con todos los juguetes y son muy chéveres. Si no tienen el consultorio en la casa, o al que no quiera pues desplazarse, como a mí no me gusta desplazarme, pues montan el consultorio dentro de su casa si tienen el espacio. Como les decía por WhatsApp, cuando comiencen ese ejercicio clínico y si tienen pacientes me pueden ir comentando ahí por WhatsApp y yo los voy orientando, ¿listo? Eso se llama una supervisión clínica, eso no tiene ningún costo, ustedes simplemente me dicen, está incluido en lo del curso y yo los voy orientando. Se van a dar cuenta que al principio con los primeros pacientes van a necesitar bastante orientación y como es normal en cualquier ser humano, cada vez van a necesitar menos porque van aprendiendo más y se van volviendo más autónomos, hasta que finalmente pues se dedican solos a la clínica. Bueno, la neurosis, vamos a verla hoy. Sí. ¿Este es el baño? No, es allá. Este es el baño. Sí, sí, bueno, la neurosis, como ya les dije, es el funcionamiento que se espera de cualquier ser humano, es el funcionamiento que se encargaría de la normalidad, pero sin embargo ciertas deformaciones pueden dar lugar a psicopatologías del orden neurótico. ¿Es la normalidad? Sí, pero cuando se deforma la neurosis, cuando se exagera, realmente la palabra dice exagera la neurosis, da psicopatología, da estructuras psicopatológicas. Hay tres estructuras psicopatológicas en la neurosis: el trastorno obsesivo compulsivo, la histeria y las fobias. Son las tres neurosis. Bueno, ya iremos viendo que la histeria, que es los trastornos obsesivos compulsivos y que es el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias y la histeria. Estábamos en el desarrollo del chico. El chico poco a poco tiene que ir aceptando las normas sociales, ¿cierto? Que es donde veíamos que se desviaban los límites. Acepta la norma social. ¿Para qué? ¿Cuál es la ganancia de obtener de aceptar las normas sociales? ¿Qué gana el sujeto? Aceptación. ¿Aceptación de quién? De la sociedad. La sociedad lo acepta y lo permite incluirse en el mundo social. Y el neurótico también gana la esperanza de algún día ocupar el lugar del padre. ¿Sí? Es una promesa. Básicamente es: si aceptas entrar a esta sociedad, algún día podrás ser como yo. Eso es lo que nos dice la norma social, la norma paterna. Entonces, el chico acepta bajo la promesa de algún día ser el padre, algún día ser el castrante, algún día estar en ese lugar, que obviamente nunca va a llegar a ese lugar, porque de todas maneras en la neurosis implica un gran malestar emocional toda la vida. ¿Sí?
El neurótico no tiene grandes sufrimientos como lo tiene el límite o como lo tiene el psicótico. Pero el neurótico siempre va a tener un malestar en toda su vida hasta que se muere. Y el malestar es que nunca va a llegar a ese sitio, porque cuando llegara a ese sitio llegaría al incesto, llegaría a la realización completa. Es como siempre vas a tener un 4 o 9, pero nunca va a tener un 5. Ese es el malestar. Ese Lacan nunca va a llegar al objeto A. El objeto A se perdió en el momento de la aceptación de la norma. Jamás va a acceder al objeto A. O lo dice Freud en un libro que les recomiendo mucho, lo pueden comprar en el centro, vale como 20.000 pesos nomás. Se llama Malestar en la cultura. Y básicamente lo que dice es eso. Cuando el sujeto acepta la norma, nace la cultura. Y la cultura conlleva ese malestar de la pérdida del coso. Intentamos siempre, y creo yo que ustedes como neuróticos lo saben más, todos en nuestra vida nos hemos sentido que nos falta algo, nos hemos sentido un poco vacíos, entonces decimos, me falta educación, me quiero ser profesional, entrar a una universidad profesional, ok, ya obtuve el grado, pero siento que aún me falta algo más, una maestría, una esposa, unos hijos, construir una familia, comprarme un carro, vivir en Nueva York. Cada vez estamos avanzando en nuestras metas, pero nunca nos vamos a sentir 100% llenos. Las personas a veces suelen optar por unirse, por ejemplo, a religiones, en donde Dios las llena. Dios, creo yo, es la representación mental que más podría completar al ser humano como representación mental, porque es un ser perfecto y recuerda mucho al objeto materno que se perdió, ese ser perfecto, que se perdió al darnos cuenta que también era de otra persona, ¿no? Si se acuerdan del complejo de Edipo. Entonces vamos a vivir con ese vacío, vamos a tener un malestar toda la vida, pero es un malestar, no es una angustia. La angustia es mucho más difícil vivir con angustia. Entonces Freud considera que toda la vida vamos a tener ese malestar y no hay cura para ese malestar, y ese malestar es propio de la neurosis. Bien, entonces el chico, vamos a decir, ya vimos cómo se desvió hacia las partes límites y psicopáticas. Ahora vemos qué va a pasar si sigue el camino que debió haber seguido. Acepta las normas, aprende a frustrarse, eso no es de un día para otro, eso le conlleva años. Se aprende a frustrar y aprende a reprimir ese deseo que tenía hacia la mamá, a cambio de poder vivir en sociedad. De un momento a otro, ese niño que solo deseaba estar con la mamá y que le decía a la mamá que cuando fueran grandes se iban a casar, de un momento a otro ese niño se convierte en un niño el cual está en la escuela, interesado por el fútbol, interesado por sus compañeros, y que le da oso que su mamá vaya a recoger. En un momento ese niño que la mamá es toda la vida, siente oso porque la mamá venga a recogerlo al colegio. Ese es el momento en el cual logró reprimir sus deseos incestuales. Uy, ¿estaba abierto afuera? Bueno. No, tu hermano me abrió. De un momento a otro, este chico logra reprimir esos deseos incestuales, y cualquier cosa que le haga eco, que le recuerde de cierta manera ese deseo incestual, le va a generar repulsión. ¿Sí? Hoy en día, por supuesto, todos imaginamos que nos hubiéramos quedado en ese mundo psicótico, pegados a nuestra mamá, y nos daría repulsión vivir así. Ustedes se imaginan todavía viviendo con nuestras mamás en la misma cama y no salimos de la sociedad, ni fuimos a la escuela ni nada, sino que nos pasamos pegados a nuestra mamita, metidos debajo de las faldas de ella. Pues obviamente eso nos daría una repulsión, ¿cierto? Nosotros no, como neuróticos ya adultos, queremos independizarnos, salir adelante. Obvio mantenemos un vínculo muy afectivo con nuestra madre, pero ya reprimimos tanto ese deseo que nos genera repulsión cualquier cosa que nos recuerde. Si se dan cuenta, el funcionamiento neurótico es un funcionamiento que se basa, que se construye en la represión de las pulsiones, en reprimir las propias pulsiones. Por lo tanto, lo saludable, y ahí está Freud, lo saludable es que uno aprenda a reprimirse. Eso es saludable. Muchos teóricos de la liberación
en pedagogía critican esa parte de Freud, creen que es que el ser humano no debe reprimirse, sino debe, es lo contrario, liberarse de las cadenas. Naturalmente, y yo estoy totalmente de acuerdo con Freud, si nos liberáramos todos de nuestras cadenas, de nuestras represiones, no podríamos vivir en sociedad porque haríamos lo que se nos dé la gana. Y vivir en la sociedad implica aceptar que mi derecho llega hasta el derecho del otro, ¿sí? Y esas discusiones se llevan hasta el mundo adulto. Hoy en día, si metemos en política, vemos que unas personas quieren hacer algo en la sociedad y otras personas consideran que eso violenta sus derechos y genera confrontación. Hay personas que están muy de acuerdo con bloquear vías en las movilizaciones, hay personas que no están de acuerdo porque consideran que quitan sus derechos a la movilidad. Entonces, naturalmente, este ejercicio de reprimir los propios deseos pasa obligatoriamente por un funcionamiento neurótico, por un funcionamiento que debemos considerar neurótico. Algunas personas suelen reprimirse más que otras en los funcionamientos neuróticos. Hay personas de sexualidad muy liberal, pero con funcionamientos neuróticos, ¿sí? Incluso hoy en día, estamos en el siglo XXI, vemos nuevas formas de ser pareja. Ahora están las parejas de mente abierta, que pueden tener relaciones sexuales con otras personas y aún así tienen un funcionamiento neurótico. Obviamente, pues a nosotros que estamos un poquito más estructurados de una manera más clásica, por ejemplo, a mí me parecería una aberración tener una pareja liberal, pero de todas maneras que esas parejas liberales existan no significa que sean límites o que tengan un funcionamiento límite o desorganizado, sino que se reprimen menos, pero aún así hay una represión. Les pongo un ejemplo: tengo un matrimonio en consulta, es matrimonio, pero tienen una vida sexual abierta. La única condición es que se cuenten cuando están con otra persona, y así han convivido, tienen una hija, etc. Pero no se pueden vincular afectivamente con otra persona, ¿sí? Sí, sexualmente, no les pasa nada, pero afectivamente no. Entonces, claro, ahí está el tabú de la fidelidad, todo eso, es decir, tienen un funcionamiento neurótico distinto al de las demás personas, pero de todas maneras es un funcionamiento neurótico donde existe la represión, donde existe el tabú de la fidelidad, donde existen ese tipo de funcionamientos meramente neuróticos. Pero otras personas neuróticas se reprimen exageradamente. Y esas personas que se reprimen exageradamente caen en los funcionamientos psicopatológicos. Y ahí es donde vamos a ver la psicopatología. Cuando se reprimen mucho en la neurosis, es cuando caen en los funcionamientos patológicos, ¿sí? Es la sobrerepresión la que nos hace caer en la enfermedad mental, en la neurosis, obviamente. En las estructuras límites no, ¿cierto? En las estructuras límites no hay represión. En la neurosis lo que hay es una exagerada represión. Hay tres formas de reprimirse. La forma rígida, la forma lábil y la forma evitativa. ¿La forma qué, perdón? Rígida, lábil y evitativa. Aquí están también en mi cuaderno. Los rígidos, los lábiles y las evitaciones. Entonces vamos a ir viéndolas cada una. La forma rígida es la forma del trastorno obsesivo compulsivo. Su funcionamiento mental es rígido. Para que entiendan eso, voy a explicarles una cosa. Una pulsión, que seguramente me han escuchado hablar bastante, pronunciar bastante esa palabra. Una pulsión, ¿cierto? Es una mezcla de dos cosas, se compone de dos cosas. De un deseo o emoción, lo que quiera, y por el otro lado, de una representación mental. ¿Sí? Toda pulsión tiene que tener esas dos caras, una representación mental y una emoción. También una emoción, pero puede ser un deseo. Digamos que la emoción, el deseo puede ser una forma de emoción, de sentir. Para hacerles más claro, yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les ocurre en la cabeza, pero tiene que ser lo primero, no pueden pensar, ¿listo? Nina, Coca-Cola. ¿Gusto?
Bien, perfecto. Gimnasio. Ejercicio. Perro. Cariño. Bien. Entonces, eso que les estoy dando yo a ellas es una representación mental. El gimnasio es una representación mental. La Coca-Cola es una representación mental. Un perro es una representación mental. Y puede estar ligado a ciertas emociones. El perro puede ser tierno, nos genera cariño. Tenemos, por ejemplo, un deseo de tener un cuerpo estético, podemos hacer una representación de gimnasio, etc. Para una persona que imagina el tomate de árbol y le encanta el jugo de tomate de árbol, puede asociarlo a la sed. Yo lo asocio al vómito porque a mí se me sabe a vómito, ¿sí? Tenemos una asociación distinta, una emoción distinta frente a la misma representación mental. Eso es fácil, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. El punto es que lo que se reprime siempre es la representación mental, nunca el deseo. Los deseos nunca se reprimen. Bien, lo que está reprimido es la representación mental al que está ligado ese deseo. Y Freud cayó en ese error y luego se dio cuenta y se corrigió a sí mismo, porque en principio ninguna emoción puede ser reprimida, porque sería incoherente, porque para que sea reprimida tenga que ser inconsciente, o sea, uno no ser consciente y uno no puede ser inconsciente de una emoción porque la emoción la está sintiendo. Entonces, obviamente, lo que se va a reprimir es la representación mental. Bien, entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a tomar en el primer caso las fobias, que es como lo más fácil de explicar. Está Juanito, ¿se acuerdan del caso? ¿Ustedes han leído el caso de Juanito? ¿Del caballo? El caballo. Sí, está el caso más típico de Freud, para explicar las fobias. Juanito quería a la mamá, ¿cierto? Bueno, digamos que esto es una fantasía, quería a la mamá, estaban así. Pero aparece obviamente una persona que es el papá y los va a separar. Entonces Juanito, en su más tierna infancia, coge esta representación mental, se imagina al papá. ¿Qué creen que siente el papá? Miedo, ¿cierto? Porque lo está separando de la mamá. Genera hacia el papá una emoción de miedo, es decir, ahí tenemos una pulsión. La emoción es el miedo, la representación mental es el papá, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que en la escuela y cuando él va creciendo le dicen que los niños tienen que amar al papá. Por lo tanto, tenerle miedo al papá se vuelve algo muy incómodo. Por lo tanto, tiene que reprimir la representación mental del papá. Pero la emoción queda, ¿sí? Como queda flotante. Y esa emoción tiene obligatoriamente que asociarla a otro tipo de representación, que esté asociada con la representación original. ¿Sí? ¿Me se entenderé? O sea, él le tiene miedo al papá. El papá es una representación mental. La emoción es el miedo, la representación mental es el papá. Pero es incómodo tenerle miedo al papá porque uno, según la cultura, debería amar al papá. Le explican al niño, tiene que amar a su papá, todo eso, papá se vuelve tierno. Entonces ese miedo se vuelve incómodo tener sobre el papá y él tiene que suprimir esa representación mental, reprimirla, ¿sí? Pasarla al inconsciente, aquí queda el papá, en el inconsciente, y ligar ese afecto, en este caso el miedo, a otra representación mental, pero no a cualquier representación mental. La otra representación mental tiene que estar asociada de alguna forma con esta representación mental. Freud lo llama, de alguna forma lo llama el desplazamiento o la condensación, acá lo llama la metonimia o la metáfora. Quiere decir que esa representación mental que va a ocupar el lugar del padre para que se le tenga miedo, tiene que estar asociado por metáfora o por metonimia, por condensación o por desplazamiento, con la primera representación mental que es el padre. Y resulta que a Juanito la cara del papá se le parecía,
Se le parecía, es entonces un proceso metonímico, ¿no? Se le parecía al caballo, a la cara de un caballo, se le hacía parecida. ¿Por qué? Pues de pronto tendría la cara larga o algo se le asociaría al papá, y entonces aquí aparece la cara de un caballo. Y de un momento a otro, Juanito, sin haber tenido ninguna experiencia negativa con un caballo, le tiene fobia a los caballos. Y entonces lo llevan al psicoanalista, lo llevan a Sigmund Freud. Y Freud analiza que obviamente el caballo aquí es una imagen sustitutiva, una representación sustitutiva de lo que realmente esconde su inconsciente, y que Juanito no es consciente, por eso se llama inconsciente, y que realmente a lo que le tiene miedo es al papá. Haciendo que Juanito se dé cuenta que realmente le tenía miedo al papá y no al caballo, se le quita la fobia. Cuando Juanito, a través de un psicoanálisis y de estar hablando y hablando y hablando, logra decir, es que yo le tengo miedo a mi papá, en ese momento deja de tener miedo a los caballos. ¿Sí? Eso fue lo que descubrió Freud. Es un poco difícil de pronto porque la dimensión del inconsciente se nos aparece como una dimensión difícil de comprender. Si han visto los shows de hipnosis en la televisión, digamos que yo soy un hipnólogo aquí, y entonces hipnotizo a Lady. Entonces la duermo con un chasquido de dedos y le digo, cuando despiertes vas a tener muchísimas ganas de ir al baño. Entonces ya la despierto y ustedes ven que en el show de televisión ella comienza a moverse, comienza a sudar, está en cámaras, está en vivo, puede ser una presentadora profesional, en realidad no tiene ganas de ir al baño, pero ella siente que tiene ganas de ir al baño, e incluso tiene que pararse en plena grabación, como lo han visto, creo que fue la hora cuña que le hicieron eso, y ella se parece y qué pena, y sale corriendo al baño, ¿sí? ¿Dónde estaba esa orden de ir al baño? En el inconsciente. Pero ella no se acordaba, ¿cierto? ¿Ella no se acordaba? No. ¿Que le habían dado esa orden? No. No, en el hipnosis no se acuerdan cuando les dan las órdenes. No se acordaba. Pero esa orden, o sea que no estaba en el consciente, pero esa orden operaba, o sea, le hacía efecto. Sí, porque lo obligó a pararse. Por lo tanto, hay que reconocer que en la mente humana hay un espacio del que no se es consciente, pero nos obliga a hacer cosas, o a sentir cosas, o a pensar cosas. Ese es el inconsciente. Sí, yo con el ejemplo de la hipnosis, una vez que me lo hicieron, lo entendí. ¿Se entendieron como que es el campo de la hipnosis? Del inconsciente. Es como, pues, un espacio que tiene uno dentro de, no sé, ¿de la mente? Y eso sucede, digamos, esa es mi pregunta, eso sucede que usted dice, sí, solamente ser así, pero ¿cómo en realidad se hace ese proceso? O sea, ¿ustedes han salido con algún chico que les interesa bastante y después de 2, 3 salidas sin que el chico haga nada malo? ¿Ya las aburre y no les interesa para nada? ¿Sí? ¿Sin explicación alguna? Obviamente sin embargo lógico, pero sin explicación alguna. El chico hizo algo que parece insignificante y de lo cual ustedes ni siquiera son conscientes, pero les hizo eco con algunas representaciones mentales del inconsciente, no sé con cuáles, pero con algunas que están allá, y hace ese inconsciente sin que, me parece un juego de lengua, un trabajo, pero ese inconsciente, sin que ustedes sean conscientes, lógico, hace que ustedes piensen y sientan distinto. En este caso se aburren del chico. Como si asimilara el consciente, o sea, el inconsciente asimilara alguna información que tenemos en el consciente. El inconsciente asimila toda la información que tienes en el consciente. Es que tú dices no le sentí feeling, es que ya me aburrí y no sentí feeling. Ese feeling muchas veces Es puede el ser consciente eso, el que no sabe la información del O sea, tú no le inconsciente. puedes estar bañando, sí, no puedes exacto. decir, ven, es que no me gustó salir con él por esto y esto. No es fácil colocarlo en palabras porque están en una parte tuya que no. Y es más, Mira, uno a veces si lo acepta pudieras eso de poner, otra exacto, persona y si lo puedes poner en palabras, Sería consciente. es consciente. Sí. Y de hecho a eso voy, a eso se trata la psicoterapia. Poner en palabras lo que está inconsciente, porque el ponerlo en palabras inmediatamente y obligatoriamente todo lo que esté en palabras es consciente. Porque las palabras
y el mundo de las palabras obedece al mundo consciente. Somos conscientes de lo que hablamos, de las palabras, etc. Por eso cuando, digamos, en el ejemplo, él pudo decir, Si él puede tengo decir, miedo, ya no es papá. inconsciente, pues porque Ah, ya lo hizo consciente. consciente. Eso se llama la catarsis en psicoanálisis, hacer catarsis. Tengo una pregunta, puede ser, no sé, tonta, pero se me ocurrió en este momento. ¿Eso también aplica con las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de lenguaje? No te entiendo la pregunta, ¿en qué La sentido? psicoterapia desde Hacer el tipo un psicodinámico ¿De las funciona en psicopatías? las personas que tienen alguna dificultad en el lenguaje. Sí, no, la psicoanálisis, digamos que si la persona, digamos, No es un sordomudo. por ejemplo, las personas sordas, yo te diría, no sé si les puedo hacer un psicoanálisis clásico o un psicoanálisis no clásico. Les voy a hacer un psicoanálisis clásico si tienen una lengua, si tienen un lenguaje, o una lengua, es que en este caso no necesariamente tiene que ser un lenguaje, si tienen lengua de señas, por ejemplo. Entonces tienen que conseguirse o un intérprete, o en lo ideal de los casos un psicoanalista que maneje lengua de señas. Porque es que el lenguaje estructura la mente, ¿sí? ¿Saben? El lenguaje nos convierte, de pronto suena un poco agresivo decirlo, pero nos saca de ser animales a ser seres humanos. El lenguaje es, creo yo, que nos vuelve seres humanos. Pero si esta persona, que sí hay bastantes personas, no tuvieron la posibilidad de desarrollar una lengua madre, llámese lengua de señas, español, inglés, francés o cualquier cosa, pues estas personas no van a poder ser tratadas con psicoanálisis, van a ser tratadas con conductismo, porque de todas formas, si ya no aprenden a hablar, lo único que podemos es modificar su comportamiento y dar órdenes, castigar y premiar. Feo, sí, claro, pero de todas maneras, al no tener un lenguaje, no tienen la vida rica humana. Tienen sensaciones, emociones, pero van a ser educados, no van a ser analizados, porque no hay material de análisis, ¿sí? No habría material de análisis. Y desafortunadamente sí hay bastantes casos. No hay, creo yo, un caso en el cual una persona no tenga un contacto con ninguna lengua, sino que tienen contactos parciales. Ya sería el psicoanalista si decide que es posible o no es posible. Tengo una amiga que tiene un hijo que nació sordo y en su ignorancia profunda nunca le enseñó lengua de señas, esperando que algún día le hicieran trasplante coclear, pudiera hablar. Y el niño tenía 11 años y hasta se lo hicieron hasta los 11 años. Es como muy berraco ya que aprenda lengua de señas si no tiene un sistema de comunicación distinto a las señas. Entonces este chico pues está muy difícil, es bien difícil. Yo diría que sí se presta para hacer una psicoterapia, pero adaptada, pero psicoanálisis puro no, porque no tienes palabras para analizar. Bien, ese es el caso de la fobia, ¿cierto? Simplemente no es cómodo, por ejemplo, tener una pulsión agresiva hacia el padre y tenemos que desplazar esa pulsión hacia otra imago que nos sea más fácil de evitar, por ejemplo. Entre otras cosas, pues tenemos que vivir con nuestro papá y va a ser muy difícil tenerle fobia al papá porque pues el papá duerme con la mamá y estamos en el mismo cuarto, pues va a ser muy difícil tener un objeto fóbico con el que no duerme. En cambio es más fácil evitar los caballos. De todas formas, cualquier objeto fóbico que se escoja es fácilmente evitable. No existen fobias al aire, por ejemplo. No, tengo fobia al aire, porque el aire no lo podemos evitar. Una característica para escoger ese objeto fóbico que nos va a servir para desplazar el otro al inconsciente es que sea evitable, ¿cierto? Yo puedo evitar las alturas, puedo evitar salir de la casa, puedo evitar las palomas, las arañas, pero no puedo evitar a mi mamá. Por eso no existe madrefobia, por ejemplo. Si no, sí existiría. ¿Ven? Entonces, en las fobias, básicamente funciona así. Se desplaza la representación mental original y se reemplaza por otra más fácilmente evitable, pero que estaba asociada de alguna forma con la representación primaria. ¿Sí? ¿Todos entendieron el mecanismo fóbico? ¿Sí? Bien. Fobias hay que diferenciarlas con los rechazos. Es más bien extraño hoy en día tener pacientes fóbicos, los hay, sí van a llegar a consulta, pero no es como tan frecuente como antes. Usualmente se suele confundir la fobia con el rechazo escolar,
que es muy distinto, ¿sí? ¿En qué sentido? Una fobia es cuando una persona tiene un miedo inexplicable a un objeto con el que no ha tenido una mala experiencia. Pero si al chino lo mandan al colegio y le hacen matoneo y lo cascan y le roban las onces y la profesora va y lo grita después, pues el chino le tiene miedo al colegio. Eso no es una fobia, eso es una reacción normal, una experiencia negativa, lógico, ¿cierto? Si a una chica la abusan en un Transmilenio y después no se quiere subir a un Transmilenio, pues naturalmente aquí tenemos una reacción normal y esperable que no abordaríamos con un mecanismo fóbico. Un mecanismo fóbico es un mecanismo inexplicable porque le tengo miedo a las palomas y yo nunca he tenido una mala experiencia con las palomas. Lógico que si a uno lo abusan en Transmilenio o lo roban, pues naturalmente el otro día no va a querer montar en Transmilenio, es parte neurótica de un funcionamiento normal, ¿cierto? Pero es en estos mecanismos donde se ve ese desplazamiento de esa vida mental rica. En los trastornos obsesivos compulsivos, y en las fobias sociales. por eso la fobia de salir a la calle y todo ese tipo de cosas. Usualmente, sí, pues mira, te pongo un ejemplo. Tuve una paciente de 23 años que tenía fobia a salir de la casa, a cualquier espacio abierto o lugar por fuera de la casa. Pero, por ejemplo, aquí en esta casa podía sentarse bien, pero tenía que, para ir a consulta, el papá entraba al carro al parqueadero de la casa de ella, ella entraba dentro del carro se siente bien, se desplaza y aquí entraba en el carro, ella salía, pero no podía salir en la calle, porque el asunto es que ella no podía salir en la calle y tuvo que dejar la universidad, aplazarla el doble, porque tenía un problemita, y el problemita es que se hacía popó si estaba en la calle, y no sabía por qué. Ahora, le dio de un momento a otro, ¿sí? Le dio de un momento a otro, no es que ella tuviera problemas de control de esfínteres de chiquita, no, normal, tuvo un crecimiento absolutamente normal, común y corriente, pero de un momento a otro comienza a desarrollar un miedo inexplicable a salir a la calle. Entonces en este caso pues comenzamos a proceder hacia un análisis clínico de cuál es la representación que ella toma como espacios abiertos o calle, que está desplazando otra representación que la hace literalmente poposearse del susto, ¿cierto? Bueno, ahí hacemos unos análisis con ella y obviamente todos los miedos casi que pues, se reducen hacia la parte edipiana, los verbaliza y vuelve a la universidad y ya, no se vuelve a hacer poco. Eso es con la verbalización. La neurosis es muy chévere porque cuando tú las curas, pues todo el mundo ve que los curaste, ¿cierto? Ves simplemente que la persona no podía estar en la calle porque se hacía popó, habla contigo y ahora ya puede estar en la calle y no se hace popó, entonces dices, esto sí funciona. Esa es una cosa de la magia de la neurosis. En los trastornos obsesivos compulsivos, TOC, las personas tienen, digamos que ese es el inconsciente, y el consciente es así de pequeñito, el consciente es muy chiquitico en comparación con el inconsciente. Entonces, aquí está como la policía que se llama la fuerza represora, intenta empujar todo esto para allá, para que no se meta el consciente. ¿Sí? Al neurótico no hay nada más que lo asuste, que esto se pase para este lado, que el inconsciente se vuelva consciente, lo asusta, que se cumplan sus deseos, que se cumplan sus pulsiones. Entonces, ya lo ven que es al contrario del límite, porque el límite lo que le asusta es que no se cumplan sus pulsiones, a lo que le asustan es que se cumplan, que se vuelvan conscientes, que él sea consciente de lo que él desea. Entonces él lo está reprimiendo y reprimiendo, pero cuando esta represión flaquea, él siente el riesgo de que esto se meta a lo consciente. Entonces tiene que exagerar los mecanismos represivos, los tiene que reforzar. Es un funcionamiento de un país. Hay protesta social, la policía los contiene, pero la protesta social toma fuerza y amenaza ya a la policía. Entonces el Estado tiene que acudir al ejército o acudir a ejércitos extranjeros para reforzar, para que no se les vaya a pasar. Ese acudir o ese reforzar todas estas fuerzas represivas
son los trastornos obsesivos compulsivos, porque ellos utilizan básicamente dos fuerzas o dos ejércitos para reprimir esto. Ya es de esperar que entre más fuerte sea la amenaza de hacer consciente lo inconsciente, o sea, entre más fuerza esté intentando salir lo inconsciente, más fuerte tiene que ser el síntoma del trastorno obsesivo compulsivo. Entre más fuerte el síntoma, es porque eso que quiera salir tiene más fuerza. Y lo reprimen con dos fuerzas, con la obsesión y con la compulsión. La obsesión va a estar encargada de reprimir todos los pensamientos que intentan salir al consciente. Y la compulsión va a estar encargada de reprimir todos los comportamientos que intentan salir al consciente. ¿Cómo es eso? Vamos a imaginar que el siguiente caso clínico. Una señora tiene que recoger a su hijo del colegio siempre que sale porque le da miedo que le pase algo. Y eso se ve muy normal en primaria, pero el chico entra a 10º y 11 y la mamá, el chico estudia en el mismo barrio donde viven, la mamá tiene que ir a recoger, o por lo menos como el chico ya se molesta, que es lógico que se moleste, se esconde detrás para saber que no le haya pasado nada. Bien, en este caso se hace análisis y básicamente la mamá tiene un comportamiento obsesivo. ¿Cuál es el comportamiento obsesivo? ¿Cuál es el pensamiento obsesivo? Le pasa algo al hijo. Que al hijo le va a pasar algo, entonces está todo el tiempo, a mi hijo le va a pasar algo, y Dios mío, a mi hijo le va a pasar algo, a mi hijo le va a pasar algo, a mi hijo le va a pasar algo. Está ese pensamiento obsesivo y está un comportamiento compulsivo. ¿Cuál es? Ir a recogerlo, espiarlo, esconderse, recogerlo del colegio, etc. Bien. Cuando se hace el análisis de ella tuvo el hijo como a los 14 años y ella sintió que ese hijo le truncó la vida, básicamente le jodió la vida. Uno tiene que amar a los hijos. Odiar a los hijos no es muy cómodo que digamos. Por lo tanto, reprime la representación mental del odio hacia el hijo, reprime la representación mental del hijo, y básicamente para cubrir esa emoción la convierte en el contrario. Amo a mi hijo, etc. Pero allí en el inconsciente quedó odio a mi hijo. ¿Qué deseo? Que lo coja un carro y lo mate. ¿Ven? Para garantizar que ese pensamiento de que lo coja un carro y lo mate, que era realmente lo que ya se imaginaba después de análisis, logra verbalizarlo y decirle ojalá le pasara un carro y lo espichara y no existiera más y yo hubiera podido seguir con mi vida. Entonces ese pensamiento está aquí en el inconsciente. Ella no es consciente en un principio de eso, lógico, porque si imaginen que uno fuera consciente de eso le diría que Dios mío, soy un monstruo, pero obviamente ella no es consciente de eso. Esto intenta salir al consciente y ella, para garantizar que eso no salga al consciente, entonces aumenta la represión y comienzan los pensamientos obsesivos de que al hijo le va a pasar algo. Claro, ella presiente que al hijo le va a pasar algo porque siente que alguna voz o una fuerza muy potente quiere que le pase algo. El problema es que esa voz muy potente permanece un poco inconsciente, aunque se vuelve un poco consciente por lo que genera esos síntomas, esos pensamientos obsesivos. Y entonces la persona comienza a pensar mucho, a mi hijo le va a pasar algo, a mi hijo le va a pasar algo. Pues claro, porque esa pulsión de que le pase algo comienza a ser consciente. Entonces ella se asusta y comienza a pensar que algo le va a pasar. Es un presentimiento, no sé por qué estoy pensando eso, pero siento que a mi hijo le va a pasar algo. Lo que usted tiene que darse cuenta es que usted no siente que le va a pasar algo, usted quiere que le pase algo. Ahí es cuando hacen ese cambio, la catarsis se cura. Entonces, como ella siente que le va a pasar algo al hijo, entonces comienza el comportamiento compulsivo, que está orientado a conductas de sobreprotección para pensar que no le vaya a pasar nada a él. Por lo tanto, se esconde detrás de un árbol, todo ese tipo de cosas, que reprimen la conducta de ir a empujarlo o matar. Este caso sí lo leí una vez del tipo que
come con su familia y cada vez que se va a hacer un bocado tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5 y luego el otro bocado. Entonces obviamente lo llevan al psicólogo porque dice no puedo dejar de contar 1, 2, 3, 4, 5 y en análisis se descubre que tiene pulsiones agresivas hacia los 5 miembros de la familia. Las neurosis son muy simbólicas, todo eso es de símbolos y todo. Entonces tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5 y que estén ahí, no los he matado y ahí se puede seguir comiendo. Es estúpido, lógico, es estúpido las neurosis, pero las neurosis funcionan así, problemas que así salen en los consultorios. El señor que un día sale a manejar en su carro común y corriente hasta su trabajo y siente que atropelló a alguien. No, pero no atropelló a nadie, dice no estoy loco, yo sé que no atropelló a nadie, pero yo siento que atropelló a alguien, Dios mío, me tengo que bajar a mirar debajo del carro que no haya un cadáver ahí estripado, mira que no hay un cadáver, no hay ningún cadáver, se vuelve a subir y a la otra cuadra tiene que hacer lo mismo, y entonces se da cuenta que no puede volver a trabajar, porque no puede llegar al trabajo, porque cada cuadra tiene que parar a mirar que no haya un cadáver debajo del carro. Obviamente sabemos que tiene una pulsión agresiva hacia la sociedad, quiere matar a alguien que esté ahí debajo. Y para asegurarse que no se ha cumplido su deseo, tiene que parar cada momento a mirar que no haya ningún ser debajo. En estas neurosis o cualquier neurosis, en la neurosis en general, vamos a reconocer que el paciente lucha contra sus síntomas, contra sus pensamientos. La más común, porque uno lo ve, digamos lo que uno ve diario, es la obsesión. De lavarse las manos. Sí, de las bacterias, digamos es la más común. Sí. Es así, esa. Por ejemplo, yo tuve una paciente, se le conté antier, la chica está en trastorno obsesivo compulsivo que luego se liberó sexualmente y que se acuerdan que me dijo que se nos acostamos. Bueno, cuando ella llegó al consultorio yo la vi que abrió así, con los pies. Yo naturalmente dije que tenía un trastorno obsesivo compulsivo porque no quiere tocar la chapa con las manos. Y aparte que tenía guantes. Se sienta ella y yo le digo, ¿por qué abriste la puerta así? A mí no me gusta tocar las perillas ni nada con las manos porque me lleno de bacterias. Y entonces la llevan pues porque ella, como les contaba el caso, simplemente crece, bueno, con mi papá y todo hostil. Y sencillamente un día va a una entrevista de trabajo, es ingeniera. Y ella es ingeniera, pero se ha especializado en la parte de producción como de Indumil, de armas. Entonces, termina el contrato en Indumil, se queda sin trabajo, tiene que buscar trabajo y le sale una cosa con un general del ejército para la fabricación de chalecos antibala. Ella va a entrevista, la someten a presión y le dicen, bueno, este es un trabajo de mucha presión porque si usted hace mal su trabajo, el chaleco queda mal diseñado y alguien entra una bala y se muere. Ella se asusta y dice, sí, sabe que sí, es mejor diseñar un arma que si funciona mal pues no mata a alguien, que diseñar un chaleco antibalas que si lo diseñó mal de pronto mató a alguien. Entonces dice, sabe que sí, tiene usted toda la razón, psicóloga, yo no sirvo para este trabajo, se para y se va. Se va y sale el general este capitán o lo que sea de la policía, un señor pero ya retirado del ejército, tenía su empresa, y ve que está lloviendo y le dice a ella, ya es muy bonita, no sos muy claro, muy bonita, le dice a ella, ¿quieres que te acerque al Transmilenio? Si quieres subir. Ella no se quería subir, pero no sabía cómo decirle no, porque se me dio muy descortés. Decide subirse al carro, el tipo no intenta nada dentro del carro, ni hace nada, simplemente la lleva al Transmilenio como prometió, abre la puerta y ella sale corriendo del carro como loca. Y se mete al Transmilenio y comienza a ver manchas de sangre cree ver manchas de sangre en las sillas de Transmilenio y dice, Dios mío, ¿cómo me siento ahí? Se quedó parada y luego dijo, ¿y será que las bacterias me entran por los pies? Y entonces se siente súper incómoda, esos síntomas empeoran, se comienza a poner guantes, no puede tocar ni siquiera el celular, no puede comer nada que alguien haya tocado antes, o sea, no puede comer absolutamente nada, lava tanto las cosas que obviamente las daña, se comienza a lavar con Decol hasta que se hace herida y se abre la piel, y comienza a desarrollar toda esa sintomatología de trastorno obsesivo compulsivo a raíz de que el señor le recordó a su padre, que era el del trastorno límite, que era el del ejército que vendía droga y todas esas cosas, y esa represión tan fuerte que sentía. Entonces eso le despierta todos esos síntomas y básicamente ella no se quiere ensuciar, ¿ella qué quiere hacer? O sea, ¿cuál es el pensamiento obsesivo de ella? ¿Matar a alguien? No, ese es No, que la van a obsesivo, se va a llenar de bacterias. Que se va a infectar. Sí, que se va a ensuciar. Sí, sí, sí. Listo. ¿Cuál es el comportamiento compulsivo de ella? Lavarse.
Ok, entonces pongámoslo al contrario para saber, o sea, ser psicólogo es como saber hacia el final de la telenovela. ¿Cuál es lo contrario del pensamiento? Quiere ensuciarse. Quiero ensuciarme, sabe, ok. sabe. Quiero ensuciarme, perdón, quiero ensuciarme, no más, quiero ensuciarme. Y el comportamiento impulsivo, ¿cuál sería? No compulsivo. Compulsivo es el que detiene al impulsivo, son los contrarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el comportamiento impulsivo? Ensuciarse. Ella lo que quiere es llenarse de barro, ensuciarse, todo ese tipo de cosas. Porque la sociedad está naturalmente asociada pues con la sexualidad. Ella lo que quiere es ensuciarse, ser una cochinota. Entonces, como quiere ser una cochinota, entonces pues así la mente neurótico es así, es simbólica, por eso todos ustedes la entienden y uno se ríe. Ella lo que quiere ser es una cochinota, ¿sí? Pero el papá no la dejó y la reprimió, entonces ya tiene el papá ahí reprimido como un super yo, pero un super yo super hostil. Y no la deja ensuciarse, y entonces ella dice, no me voy a ensuciar, ¿qué tal que me voy a ensuciar? Entonces tengo que lavar porque mire que no me he ensuciado, papá, mire que no me he ensuciado, mire que no me he ensuciado. Y comienza a lavarse, pero luego lo que quiere es ensuciarse. Entonces, obviamente, al hablar y al ser consciente, comenzamos a hacer, bueno, yo le explico un poco, es porque te sobre reprimes, entonces vamos a encontrar eso que estás reprimiendo, y cuando encontremos eso que estás reprimiendo, pues te vas a dejar de reprimir y ya. Y entonces comenzamos a analizar, y entonces ella recuerda en su infancia, sobre los 3 años, tenía una hermana mayor que le llevaba 1 año y medio, que las hermanitas en una tierna infancia, y hay que comprender el momento evolutivo donde ellos estaban, las 2 hermanitas jugaban a papá y mamá y se daban besos con lengua y se acostaban en la misma cama, ¿sí? Jugaban al papá y la mamá. Pero naturalmente estamos hablando de un juego infantil, un juego tierno, sin cargado de sexualidad. El adulto que lo ve es el que le carga la sexualidad, ¿sí? Pero eso no era que fueran lesbianas. Lo que pasa es que el adulto lo malinterpreta. Hace como 1 año tener un niño que descubrió que le obligó a la prima más chiquita a que le hiciera sexo oral y los cogieron en plena piñata. La chinita ya tiene sexo oral al chinito, pero el chinito como de 6 años y la china como de 4. Y los papás pues casi mueren ese día, pero yo después les expliqué que es un juego. Tengo un pene, algo que se siente rico cuando me lo toco, y que será si se lo meto en la boca a mi prima. ¿Cómo se sentiría con la prima? Pues obviamente esto era un juego infantil y eso pasa. Ustedes van a tener hijos, eso va a ser, puede suceder, o puede que no, es un juego infantil. Cuando el papá, que era bien límite, la encuentra en la cama ya con la hermana dándose lengua en la boca, pues casi se muere, rompe cosas, hace un espectáculo que las asusta. Y lo que ellas sienten es, yo tengo un deseo malo, yo soy mala, estaba haciendo cosas malas, lo reprime. Años después le diagnostican a la hermana mayor epilepsia, y ella lo que entendió es, por sus juegos lésbicos, su hermana tiene epilepsia, yo soy la culpable de que mi hermana le den esos ataques convulsivos tan feos. Entonces aún así reprime más sus pulsiones porque se da cuenta que sus pulsiones pueden ocasionar mucho daño. ¿Ven? Ella dice, si yo dejo salir mis deseos, daño a las personas. Entonces los reprime más. Luego crece así muy reservada, miren, muy tímida, no le puede decir a nadie nada, es muy tímida, la gente le puede escupir la cara a ella y muchas gracias. No es capaz de defenderse, porque obviamente si ella se defiende es porque saca sus deseos y eso la asusta. En el colegio, estaba en un colegio de monjas, y en un momento, en un descanso, detrás de unos árboles, se da cuenta que algo se mueve. Pobre ella, siempre le pasa. Se acerca y hay 2 chicas y una le está besando los senos a la otra. Y entonces ella se sale corriendo y luego la cogen las otras 2 y le dicen, usted llega a contar algo y le rompemos toda la cara. Entonces no va a contar nada, pero lo que ella salió corriendo no fue porque fuera a contarle, ella salió corriendo porque le gustó, pero no se dio cuenta que le gustó. Entonces se da, cuando yo conté esa historia, no, que me rompen la cara, pero estaba así que acá ya y dice, pero también yo creo que me gustó lo que vio, me excitó lo que vio, pero eso lo reprimió. Cuando lo logra verbalizar, todos esos mecanismos represivos se desarman y terminan. Entonces ella logra verbalizar todas las cosas, dice, ok, no soy la culpable de la epilepsia de mi hermana, sentí que yo era la culpable, mi papá es un troglodita que no entiende que era un juego de niñas. Toda esa verbalización le logra disminuir esto. Luego verbalizarlo en el evento del colegio le ayudó por completo, y entonces ya deja de reprimirse porque ya es consciente de sus deseos sexuales. Ahora el problema que ella me planteaba en terapia era que no era sexualmente feliz con su novio, que ella quería ahora experimentar nuevas cosas, y luego ahí fue que se comenzó a enredar con lo de echarme los perros y todo.